¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, Turnes. Antonio. ¿Qué tal? Antonio, hemos estado conectados telefónicamente, Por teléfono estuvimos, sí. por teléfono. Bueno, la verdad es, damos comienzo a esta conferencia o esta charla o este conversatorio, realmente en una adhesión a la 26ª edición del Patrimonio, ¿no? Que de alguna manera está haciendo, y muy merecidamente, un homenaje y un reconocimiento a la historia de la medicina y a los grandes, médicos, y desde médicos hasta los enfermeros, los camilleros, los cuidadores, y creo que en esta situación a nivel mundial, cuando la Comisión de Patrimonio Nacional decidió esto, lo hizo también con la intención de hacer una reflexión, cada uno desde el lugar que ocupa, acerca de qué es lo que nos está pasando, cuáles son nuestras responsabilidades para con nosotros mismos, para con los demás, para el medio ambiente. Y digo que la verdad hemos estado llevando y estamos en estos días haciendo una serie de actividades que van por ese camino. En este momento estamos, y espero que mucha gente nos esté viendo y compartiendo. De cualquier manera también va a quedar esta charla grabada y va a ser subida a la página web del gobierno departamental, y nos comprometemos a darle la mayor difusión posible. En este compromiso y en esta coordinación que hemos tenido con Baltasar y con la Asociación Médica de San José, la sugerencia partió de él, del doctor Baltasar Aguilar, el presidente de la Asociación Médica de San José. Por acá tengo un currículum que sería bueno, de pronto, si hay gente que no sabe su currículum, o sea, como médico y cardiólogo, que ha sido representante de prestadores privados ante la Junta Nacional de Salud, integrante del Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay, integrante del Tribunal de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay, coordinador y docente del curso de Humanidades Médicas, pensando en lo que hacemos para estudiantes de la Facultad de Medicina, que creo que la Facultad de Medicina va a ser uno de los puntos que usted va a tomar en esta conferencia. Ha sido director también general y expresidente del directorio de ACE, y también es un escritor, porque es autor de artículos sobre medicina, y yo personalmente soy muy seguidora, no soy muy habitual en las redes sociales, pero cuando veo que Baltasar escribe algo, y escribe mucho sobre medicina, pero escribe mucho sobre cultura, escribe mucho sobre arte, y creo que es una combinación muy importante, conjuntamente con la ética que se menciona por ahí. Así que para nosotros, para el gobierno departamental de San José, para toda la ciudadanía, para la Asociación Médica, que es nuestro reconocimiento, es un placer conocerlo, y esperamos, bueno, ansiosos sus palabras. La verdad no lo conozco demasiado, pero voy a poner empeño y toda mi tiempo para analizar su vida y su trayectoria. Así que, bueno, un honor, y ahora sí, lo dejo en compañía de Baltasar, del doctor Baltasar, y bueno, le deseo lo mejor, y ya vamos a tener los ecos de esta charla. Muchas gracias y mucho gusto. Por favor, encantada. Gracias, Celeste. No, por favor. Hasta que yo me siento. Está silenciado el micrófono. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, como ustedes saben, este año el Día del Patrimonio está dedicado a homenajear a la medicina, a los médicos y a la salud como bienes a preservar. Y especialmente está destinado este Día del Patrimonio a homenajear al doctor Manuel Quintela, que todos conocemos, porque su nombre ha quedado vinculado al Hospital de Clínicas, que así se llama.
Consideramos de estricta justicia la decisión de homenajear a la medicina nacional tan exigida este año por la emergencia sanitaria, producto de la pandemia que aún nos afecta. Y para que nos hable de la vida del doctor Manuel Quintela y de la importancia que ha dejado, la impronta que ha dejado en la medicina nacional y en el acontecer de nuestro país, hemos invitado al doctor Antonio Turnes. Yo soy un poco largo en la presentación de quienes nos van a acompañar, porque creo que la gente tiene que aquilatar las virtudes y los antecedentes de personas que han dedicado su vida a los distintos temas de los cuales son informados y nos pueden no solo informar, sino además entretener. Por lo tanto, voy a ser un poco extenso, aunque en el caso de Antonio Turnes, ser extenso en lo que tiene que ver. ¿Ahí se ve bien? Ser extenso en lo que tiene que ver con el currículum es todo un desafío, porque el doctor Antonio Turnes tiene un extenso currículum que vamos a tratar de resumir, aunque nos va a llevar unos minutos. El doctor Turnes es médico desde diciembre de 1975, fue secretario ejecutivo de la Confederación Médica Panamericana entre los años 64 y 71, fue secretario del Coordinador Técnico del Ministerio de Salud Pública 66-67 y de la Dirección del Hospital Pereira Rosell en 1967, vinculado al Sindicato Médico del Uruguay desde 1954, o sea, desde antes de recibirse. Actuó como organizador profesional de congresos entre 1966 y 1969. ¿Esto está pantalla completa? No. Desempeñó desde 1985 hasta 2005 el cargo de administrador general del Sindicato Médico del Uruguay. Es miembro de las Sociedades Uruguayas de Historia de la Medicina, de Especialistas en Salud Pública y del Colegio Uruguayo de Administradores de Servicios de Salud, UDAS. Ejerció la medicina en el Uruguay durante algunos años. Codirigió laboratorios de análisis médicos en el departamento de Maldonado desde 1981 al 2002. Es coautor de un libro sobre el pensamiento del doctor Carlos María Fosalva, que mereció el premio del concurso respectivo en 1996. Es autor del libro Maimónides, el sabio sefaradí, que mereció el premio de la Federación Sefaradí Mundial de 2005. Es un libro, Maimónides, de muy recomendable lectura, sobre todo para todos aquellos que quieren conocer las raíces humanísticas de la medicina. Es coautor del libro Médicos Uruguayos Ejemplares, tomo 3, con el académico profesor emérito Dr. Fernando Mañé Garzón, que recoge 100 biografías de médicos que ejercieron en Uruguay entre los siglos XVIII y XX, publicación realizada en homenaje a los 85 años del Sindicato Médico del Uruguay y los 130 años de la fundación de la Facultad de Medicina de Montevideo. Es autor de un exquisito libro que se llama La sífilis en la medicina, un panorama de esta vieja enfermedad con la historia de su descubrimiento, sus controversias sobre el origen y los personajes que la han padecido. Se van a asombrar de la cantidad de personajes históricos relevantes que han padecido esta enfermedad, particularmente centrando su enfoque en Uruguay, además de los aspectos éticos que su desarrollo ha implicado. Autor de diversos artículos sobre temas vinculados a la profesión médica, demografía y mortalidad de médicos en Uruguay, sobre mala praxis y seguros, sobre intrusismo profesional y curanderismo en el Uruguay. En Internet pueden ustedes ver y leer varios artículos suyos sobre diversos tópicos,
de Historia de la Medicina. Es coautor de un trabajo distinguido con el Premio Diario El País, conferido por la Academia Nacional de Medicina, miembro de la Comisión Honoraria de Salud Pública entre los años 2005 y 2008, y del directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios entre 2005 y 2008, integrante de la Comisión Honoraria de Seguimiento de la Facultad de Medicina del CLAE, secretario de la Comisión Administradora del Servicio de Asistencia Integral Profesional, Seguros Médicos, SAIP, integrante del Centro de Estudios en Salud del Sindicato Médico del Uruguay, es columnista del Diario Médico y colaborador de Diario Salud, un periódico digital de circulación nacional. El Sindicato Médico del Uruguay le confirió la distinción sindical al mérito gremial y en el ejercicio profesional. Fue presidente de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina, es integrante de la Academia Nacional de Medicina y actualmente es presidente del Tribunal de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay. Esta vasta trayectoria del doctor Antonio Turnes, quien es además un gran amigo, le da más que credenciales para hablarnos sobre la figura del doctor Manuel Quintela y su incidencia en la Facultad de Medicina y en el panorama nacional. Antonio, es un gran honor para nosotros recibirte en San José, pese a que sea vía Zoom, para que nos hables de esta figura tan importante. Muchas gracias por estar. Vamos a sacar la pantalla. Quiero compartir pantalla, a ver si... Si se cierra la pantalla compartida de la presentación, voy a poder entrar con la mía. Ahora sí, Antonio. Gracias. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, Baltasar, por esa cariñosa presentación que mucho agradezco. Agradezco especialmente a la Intendencia Departamental de San José de Mayo y también a la Dirección de Cultura el honor de permitirme participar en este homenaje. Hemos titulado esta charla genéricamente como Manuel Quintela y la Facultad de Medicina, pero podría bien tener el título Manuel Quintela, una voluntad inquebrantable entre dos piedras fundamentales. Debo rendir homenaje aquí a la memoria del doctor Milton Ricci Castro, fallecido hace menos de un año, quien fue el primer biógrafo más completo que nos acercó con su conocimiento, su investigación y su calidez, los datos fundamentales de la vida y trayectoria de Manuel Quintela. Manuel Quintela fue un hombre nacido en 33, el 25 de julio de 1865, en el interior, en una estancia cercana a la ciudad del 33, entre el Olimar Chico y el Camino del Palo a Pique, en esta edificación que vemos todavía conservada aquí. Esta es la partida de la fe de bautismo de Quintela, que dice cuándo nació, quiénes eran sus padres y quiénes fueron sus padrinos. Y acá, en la transcripción, vemos que nació el 25 de julio de 1865, su padre era Juan Quintela, natural de Portugal, y su madre Olimpia Casagne, natural de Francia. Vecinos, decía el cura, de en esta del Olimar Chico. Y fueron sus padrinos Ángel Lago y Pastora Quintela. Ángel Lago fue el bisabuelo de la actual presidenta de la Academia Nacional de Medicina, la doctora Graciela Lago. Quintela, a poco de iniciar su educación en 33 en un colegio de los hermanos Espárrago, vino a Montevideo
y se matriculó en el Colegio Pío, en Colón, donde hizo la enseñanza primaria y parte de la secundaria. Y allí pasó a la sociedad universitaria, que entre 1880 y 1884 le dedicó la atención para formarlo en lo que era la enseñanza preparatoria y la terminación de la secundaria, una sociedad creada por jóvenes liberales cuando Lorenzo Latorre había suprimido la enseñanza oficial secundaria. Y allí forma vínculo con futuros líderes universitarios. Veamos qué personajes estaban allí. Elías Regules, que ya era graduado, era médico, formaba parte del plantel docente de esa sociedad, que era gratuita y que todos trabajaban honorariamente. José Escoceria, que era estudiante de medicina, Alfredo Vidal y Fuentes, también estudiante de medicina, y el otro que era estudiante de Derecho y que luego sería abogado, profesor de física, rector de la universidad y presidente de la República, Claudio Williman. Por allí vamos a ver algunas raíces de los contactos sociales que tuvo Manuel Quintela y que le permitieron hacer la obra que luego socialmente pudo realizar. Quintela, como estudiante de medicina, ingresa a la facultad en marzo del 85, 1885, cursando con aprobación todos los cursos y graduándose en noviembre del 89. Pero la ceremonia de graduación tuvo allí un pequeño inconveniente de trámite y la realizó en agosto del 90. Pero siendo estudiante de medicina, participa en marzo del 86, 1886, en la Revolución del Quebracho, junto a un conjunto de jóvenes universitarios contra el régimen de Máximo Santos, integrando un batallón de universitarios a cargo del capitán Luis Melián Lafinur, cuya plana mayor estaba a cargo del teniente Rufino Domínguez, y actuando en ese contingente Juan Campistegui y Claudio Williman, que luego serían presidentes de la República, ambos, y Alfredo Vidal y Fuentes. Cuando ingresa Quintela a la Facultad de Medicina, el decano había sido designado desde 1884 José Máximo Carafí, que era el primer decano oriental y que ejerció hasta 1887, siendo reemplazado por Pedro Vizca. Pedro Vizca fue el primer maestro de clínica médica, el fundador de la clínica médica en el Uruguay, y fue maestro de Quintela, y tuvo con él una relación de amistad importante. Se gradúa Quintela y se va a París a especializarse en otorrinolaringología, en una época en que la otorrinolaringología estaba naciendo, se estaba desprendiendo de la oftalmología y se estaba integrando como especialidad porque las tres componentes que la integran, oídos, nariz y garganta, no estaban perfectamente ensambladas. Y estudia junto a Henri Luc, que fue un gran maestro de la otorrinolaringología en Francia, fundador de las principales revistas de la especialidad, que se había formado a su vez en Viena con los más avanzados de la época. Vuelve al Uruguay y va a ser, a partir de 1900, el primer profesor de otorrinolaringología de la Facultad de Medicina. Pero ya entre 1894 y el 98 trabaja gratuitamente para el Hospital de Caridad y a partir de 1900 seguirá trabajando honorariamente por 6 años todavía y luego seguirá en su cátedra hasta el momento de su muerte en diciembre de 1928. Esta es la placa que se colocó en la policlínica que tuvo Quintela en el Hospital Maciel, hecha por el escultor Severino Pose, y que dice: aquí enseñó otorrinolaringología el profesor Manuel Quintela, y detalla las fechas. Quintela fue también legislador. Entre 1899 y 1903 actúa como diputado por 33 en la Cámara, integrando la Comisión de Presupuesto. Esto sería una cosa bien interesante porque le daría herramientas para manejarse en el ámbito político en lo que después sería su trayectoria como dirigente universitario. Y es electo nuevamente en 1925, pero no asume, renuncia a la banca para trabajar por la Facultad de Medicina. Vamos a referirnos ahora al edificio de la facultad. La Facultad de Medicina se fundó por decreto en diciembre de 1875 y comenzó su actividad en 1876 con las primeras 2 cátedras, en una pequeña construcción de la Casa de los Ejercicios, allí en Sarandí y Maciel, que hoy es un predio que ocupa una escuela pública, a una cuadra del Hospital Maciel, entonces el Hospital de Caridad.
En 1895 se funda el Instituto de Higiene Experimental dentro de la Facultad de Medicina, y esto obliga a una expansión edilicia de la facultad en un local de por sí constreñido, obligándole a edificar una planta alta. Se construye al año siguiente. En 1901 ya la masa de estudiantes era creciente y había una notoria asfixia de espacio para desarrollar las actividades de la facultad con tantos estudiantes que acudían a ella. Y en ocasión del 25 aniversario del inicio de la facultad, del inicio de las actividades con las cátedras, Américo Ricaldoni es encargado por los profesores para hacer su discurso en ocasión de la visita de las autoridades para hacer la celebración. Y allí expone cuál es la dificultad que tienen, la necesidad imperiosa de abrir un nuevo espacio para la Facultad de Medicina. Este año se aprueba la ley en una discusión importante entre Francisco Soca y Joaquín de Salterain sobre el lugar que iba a ser elegido para el nuevo edificio de la facultad, lo que se llamaba la Plaza Sarandí, que es el lugar que ocupa el edificio que hoy conocemos. Y así, el 22 de octubre de 1904, se coloca la piedra fundamental del edificio de la Facultad de Medicina. Esta es una visión de lo que fue, en distintos momentos, el antiguo edificio de la Facultad de Sarandí Maciel, cuando tenía una sola planta y cuando le agregaron la planta superior. Esta es una imagen de lo que fue la colocación de la piedra fundamental de la Facultad de Medicina, ocurrida el 22 de octubre de 1904. Apenas un mes y 10 días, luego de terminada con la muerte de Aparicio Saravia, el 10 de septiembre de 1904, la guerra civil de ese año. Allí acuden José Valle Ordóñez, presidente de la República, los ministros, rector, siendo el decano de la Facultad de Medicina en ese momento, José Escoceria, que fue un gran decano. En ese momento habla Francisco Soca en nombre de los profesores, era el más elocuente de todos los oradores médicos y de todos los legisladores médicos, sin duda ninguna, una persona de una vasta cultura, y entre otros conceptos dejó que flotaría durante muchos años en el ámbito de la facultad. La necesidad de dejar la cultura simiesca de imitación de lo que hacían en el exterior para volcarse a la investigación y construir conocimiento propio. Esto como una tarea ineludible de la Facultad de Medicina. Y a esto se abocó Quintela a través de su gestión como dirigente de la facultad. En 1908, a fines de diciembre, el 31 de diciembre de 1908, se aprueba la ley orgánica de la universidad que dispone que cada facultad tendrá un decano elegido por los miembros de su consejo directivo, integrado por delegados de los profesores, de los egresados y de los estudiantes, pero de manera indirecta a través de otros profesionales. Pero la Facultad de Medicina también tenía delegados de química y de odontología, porque las secciones de química y de odontología estaban integradas a la Facultad de Medicina. Había un consejo universitario integrado por el rector y 2 delegados de cada facultad, lo que constituía una semi-autonomía, que sería total a partir de la ley orgánica 50 años después, de la ley orgánica de 1958, donde sí le dieron la representación directa a los estudiantes. Quintela, entre otras cosas, dejó, a partir de su segundo periodo como decano, o sea, tuvo 2 ciclos de decano, de 6 años cada uno, porque el mandato era por 3 años, pero siempre se lo renovaban porque la efectividad de Quintela era una cosa extraordinaria. Hizo al fin del primer ciclo, de 1915, una memoria de la Facultad de Medicina que, vista a la distancia, 100 años después, es una auténtica historia de la facultad desde sus orígenes y detalla meticulosamente lo que era el estado de la facultad, el estado de cada una de sus clínicas y todo lo que había hecho durante su periodo. Este es el arquitecto Jacobo Vázquez Varela, ganador del concurso internacional para la construcción de la Facultad de Medicina, que terminó a los años siendo amigo de Quintela y compartiendo con él el directorio del Jockey Club. Bueno, acá se visualiza lo que era un esquema de lo que iba a ser una ampliación proyectada para el Instituto de Química y para el Instituto de Higiene, que eran construcciones que se hicieron frente a lo que es el edificio actual de la Facultad de Medicina, pero que no tuvieron lugar. No se hizo nada más que una planta. Este es el plano general de los edificios de la facultad, donde se puede visualizar el edificio central,
Este es el Instituto de Química, que está en el borde de la calle Yatay. Esta es la avenida General Flores, que divide las dos manzanas, y este era el Instituto de Higiene. Por acá atrás vendría a estar la actual Facultad de Química, y esta es la plaza donde está el monumento a Juan Carlos Di Liero. Lo primero que se inauguró en 1908 fue este Instituto de Química. Luego se inauguraría la Facultad de Medicina y el Instituto de Higiene. Quintela dejó un álbum con la documentación de lo que era la facultad desde el punto de vista de imágenes en cada uno de los servicios, y también la descripción de la integración de cada una de las cátedras y cada uno de los institutos, que tiene un volumen importante, pesa 15 kilos y tiene dimensiones importantes. Solamente se exhibe cada vez que se celebra el Día del Patrimonio en la sede de la facultad. La inauguración del edificio fue realizada con una conferencia del doctor Ferdinand Vidal, francés, el que creó la reacción de Vidal para la detección de la fiebre tifoidea, sobre azoemia y enfermedades de Bright, y tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad, flamante, recién estrenada, el 22 de septiembre de 1911. Este es Vidal. Y ahora vamos a ver algunas imágenes que corresponden a la memoria de Quintela y que fueron gentileza de la académica Sonia Budrandi y del doctor Miguel Esteva, a quien agradecemos mucho por haberla cedido. Este es el nuevo edificio de la facultad, tal como lo terminó Quintela. Quintela fue un gran gestor ante el Poder Legislativo para conseguir los recursos necesarios para terminar la edificación de la Facultad de Medicina, que estaba hecha por partes. Y logró hacer esto, y acá no está el muro y la verja que fueron agregadas después. Pero si ustedes ven el detalle, esta cúpula que está acá en el sector central, que era la original, se perdió cuando el incendio que tuvo la Facultad de Medicina de la torre llamada Torre de Biofísica en 1961. Y ahora este es el estado actual de esa torre. Bueno, las imágenes documentan distintos aspectos de la construcción: el hall central, el acceso a la biblioteca en la planta alta, el salón de actos, el despacho del decano, la biblioteca con la sala de lectura, la sala de anatomía, esto es lo que se llamó la sala de anatomía número 1, la sala de disección. Esta es el salón de trabajos prácticos de fisiología, donde se hacían las vivisecciones de perros para hacer la experimentación animal. Y distintos servicios, están fotografiados todos los servicios clínicos de la época. Esta es la clínica del doctor Arturo Lucich, que tenía la clínica semiológica. Arturo Lucich fue quien atendió en su lecho de muerte a Aparicio Saravia Massoyer, porque formaba parte de las fuerzas de sanidad del Partido Nacional en aquel campo de batalla. Esta es la clínica ginecológica del doctor Puey, también en el Hospital de Caridad. La clínica obstétrica del profesor Turén, Augusto Turén. La clínica del profesor Francisco Soca, acá está Soca pasando visita y examinando a un enfermo. Vean ustedes cómo las camas estaban en 3 filas, contra las paredes y en el pasillo central. El Hospital Maciel poco a poco se fue sobrepoblando de pacientes, y había hasta cáteres en los corredores para darle acogida. Esta es la clínica del profesor Ricaldoni, acá tenemos a don Américo Ricaldoni examinando un paciente, también la misma disposición de las camas en 3 filas. La clínica oftalmológica con el profesor Alberico Isola, dándole la lección a sus alumnos. Esta es la clínica de Quintela, el profesor Quintela examinando pacientes y los colaboradores también. Vean ustedes la sencillez de la instalación, ¿no?, en comparación con lo que es la complejidad de los equipamientos de hoy. Esto es la clínica psiquiátrica en el Hospital Vilar de Bo, el profesor Bernardo Chapare examinando a un paciente con sus colaboradores y los estudiantes todos vestidos de calle. Esta es la sala de operaciones operando el doctor Alfredo Navarro, el profesor Alfredo Navarro. Vean ustedes, el cirujano, los ayudantes, todos sin mascarillas, todos vestidos corrientemente, una aglomeración increíble para el día de hoy, y que solo podían operar con luz natural, no tenían cialítica, no tenían iluminación cenital.
La cirugía, desde luego que practicaban, era heroica, pero tenía mayor valor por estas dificultades. La clínica del profesor Alfonso Lamas, acá está Lamas y acá está Luis Mondino, y los estudiantes haciendo examen en un pequeño anfiteatro. Este es Lamas operando en las mismas condiciones, con la iluminación natural, sin otro elemento para iluminar el campo operatorio. El profesor Arrizabalaga, la tercera clínica quirúrgica, también surgida durante el periodo de Quintela como decano. Morelli, el creador de la neumología, de la tisiología. El profesor Brito Foresti, profesor de piel y sífilis, también examinando un paciente, rodeado de todos los estudiantes que vienen en traje de calle, y vean ustedes acá arriba cómo dejan las galeras, ¿no? Los sombreros que iban ataviados no como es al uso actual, sino con esa forma de etiqueta. Esta era la sala de anatomía patológica, el Museo de Anatomía Patológica, donde están los frascos con distintos cortes, y esto fue posteriormente la sala 3 de anatomía. La anatomía patológica marchó al Hospital de Clínicas cuando el Hospital de Clínicas estuvo funcionando 30 años después. Este es el profesor Cafera, Francisco Cafera, mostrando una lección de anatomía patológica a los estudiantes. Acá está Cafera. Esta es la clínica de radioterapia y radiología, el profesor Butler. El profesor Elías Regules, profesor de medicina legal, decano y rector, con Martínez Pueta, el que lo sucedió en la cátedra, y otra vez la misma situación con los estudiantes de medicina vestidos de calle. Y esto es algo que tuvo que ampliarse de la concepción primitiva del local de la Facultad de Medicina por el convenio que se hizo con la Suprema Corte de Justicia para que allí estuviera la morgue judicial, junto con el Departamento de Medicina Legal. Por lo cual debió hacerse un pabellón especial dotado de espacios refrigerados para la preservación de los cadáveres que venían para ser inspeccionados en la morgue judicial. Y este es el equipo de frío que hubo que agregar. Todo esto fueron cosas que Quintela logró por el convenio primero y por la construcción después para terminar el edificio. Esta era la sección de odontología, que no estaba dentro de la facultad, sino que estaba en un edificio alquilado en la calle 18 de Julio, entre Río Negro y Julio Herrera y Oves, y que estaba arriba de una bombonería, que se quejaba porque le pasaba humedad de las instalaciones que tenía la escuela, la sección de odontología. Esta es la sección de prótesis, de la misma sección de odontología. El Instituto de Química, el edificio que ustedes conocen, este fue dirigido por José Escoceria, el primero, y el primer edificio que se inauguró del conjunto de edificios que constituyen la Facultad de Medicina primitiva. Este se inauguró en 1908, siendo decano Augusto Turén. Este es el edificio mismo en su totalidad. Y este era el Instituto de Higiene. El Instituto de Higiene es el que da sobre la calle Isidoro de María, entre General Flores y José Leterra, y allí, en la parte posterior, entre Isidoro de María y José Leterra, estuvo ubicada la Escuela de Odontología hasta que se separó y fue constituyéndose como facultad independiente. Pero esto sería muchos años después. Volviendo a la Facultad de Medicina, Quintela, como dije antes, tuvo una importante función para conseguir los recursos necesarios para finalizar el edificio. Y allí, entre otras realizaciones, contribuyó a la sanción de la Ley de Edificios Universitarios de 1910, a la creación de los Institutos de Anatomía Patológica, de Radiología. Una propuesta de Ricaldoni en 1912 hizo que se pudiera adquirir a través de un trámite largo que llevó a la autorización del presidente de la República y de la sanción de una ley para autorizar el gasto de 50.000 pesos uruguayos de la época para comprar en Francia medio gramo de radium, para empezar la radioterapia en el Uruguay. O sea que en el periodo de Quintela comenzó la radioterapia, la instalación de los institutos de anatomía, fisiología e higiene, las cátedras de histología, embriología, en fin, una cantidad de cátedras, de clínicas que fueron creadas y fueron expandidas en el tiempo de Quintela. Un detalle del que se quejaban los profesores de clínica quirúrgica: no tenían salas de mujeres, no le podían enseñar a los estudiantes la patología de las mujeres que pasaban que tendrían que pasar por su sala de hospital. O sea, los estudiantes se recibían sin haber visto patología de la mujer quirúrgica.
de todo esto se ocupó Quintela de resolverlo más adelante. Bueno, acá tengo un problema que a veces sucede, disculpen. Reformó el plan de estudios, pero fundamentalmente se ocupó de que la patología, tanto médica como quirúrgica, tuviera una entidad propia y que no fuera aprendida a propósito de la clínica, sino que tuviera un desarrollo independiente, de modo que el conocimiento de los estudiantes fuera de mayor calidad. Propuso el límite de edad para los profesores a los 65 años, cosa que se aprobó en aquel momento, pero que no tuvo andamiento a nivel universitario porque la Facultad de Derecho se opuso. Esto sería realidad 40 años después, a partir de 1948, cuando el decano Casinoni lo puso en práctica, y eso ya continuó siendo vigente hasta hoy. La ley de perfeccionamiento en el exterior para los profesores por un año, el año sabático, famoso, que luego de 6 años de trabajo tenía un año entero pago con sueldo para perfeccionarse en el exterior. Imponer la medalla de oro a los estudiantes de mejor escolaridad de cada generación fue otra conquista de Quintela. El cuidado a los becados durante la Primera Guerra Mundial, fueron varios becados a Europa y los sorprendió la Primera Guerra Mundial, y él se ocupó de andar buscando en cada consulado uruguayo, saber la suerte que habían corrido, dónde estaban y cómo se los podía proteger. Introdujo el carnet de estudiantes, los legajos de docentes y estudiantes, en fin, una serie de realizaciones que fueron muy vastas. Realizó convenios con los hospitales militares italianos y la Asistencia Pública Nacional para realizar el internado, instituyó las cátedras libres, desarrolló los convenios de reválida con países americanos, la visita de profesores extranjeros, y, como mencionamos antes, la primera memoria que sintetiza la historia de la facultad desde los orígenes, su génesis y desarrollo, rescatando documentos que fueron fundamentales y que se hubieran perdido de otra manera. Logró la independencia de la farmacia transformada en facultad durante su mandato y la de odontología transformada en escuela. Más tarde sería facultad. Reglamentó el acceso a los profesores agregados a través de un largo proceso muy sólido. Impulsó el hospital clínico, de lo que vamos a ver algo luego, y creó la revista Anales de la Facultad de Medicina, de la que fue su primer director. Las visitas de los personajes extranjeros se inició con la venida al Uruguay del doctor Samuel Pozzi, que era el primer profesor de ginecología de Francia, que había sido compañero del internado allí en Francia, tanto de Pedro Vizca, que está a su izquierda, como de Gerardo Rizabalaga, que está a su derecha. Él vino a la Argentina por la celebración del centenario de 1810 y cruzó a Montevideo y tuvo una serie de encuentros favorecidos por Quintela y por la amistad que él tenía con estos viejos compañeros del internado. Pero de las figuras que vinieron siendo Quintela decano, fueron principales exponentes de la medicina de Francia, de España, de Alemania. Algunos de estos están allí mencionados. Eran decanos, profesores, catedráticos, que trajeron su conocimiento, dieron cursos, dieron conferencias, y fueron asistidas no solo por médicos y estudiantes de nuestro país, sino también del exterior de la región, que vinieron a escucharnos. Y entre las personalidades que vinieron estaba este hombre que fue un gran profesor de clínica médica, Louis Henri Baqués, que fue el que lo vio a Quintela cuando ya en 1928, terminando su gira por Europa y Estados Unidos para trabajar sobre el hospital de clínicas futuro, lo tuvo que consultar por su dolencia cardíaca, que fue la que lo llevó a la muerte. El American College of Surgeons, el Colegio Americano de Cirujanos, vino a hacer varias visitas al Uruguay durante el decanato de Quintela y en los años siguientes, y Quintela fue miembro de esta institución. Acá, testimonio de una de esas visitas, el profesor Pierre Delbé, francés, vino a visitar Uruguay, a dar conferencias, y acá están en el cementerio central rindiendo homenaje a Francisco Soca. Acá lo tenemos a Pierre Delbé, aquí está Quintela, Elías Regules, José Martínez, el director de la Asistencia Pública Nacional,
Arrizabalaga, Eduardo Blanco Acevedo, Power Fila, y por acá está Domingo Prat, que fue luego un gran profesor de clínica quirúrgica. El hospital de clínicas, el hospital clínico, como le llamaban, era un clamor. En 1887, Pedro Vizca, siendo decano, lo plantea al rector Alfredo Vázquez Acevedo, quien lo desestima. En el 89, Elías Regules retoma el planteo a Alfredo Vázquez Acevedo y obtiene el mismo resultado. En 1906, en el Parlamento, el ingeniero Víctor Sudrier, que era diputado, presenta un proyecto de ley para crear el hospital clínico de 1000 camas y cerrar el hospital de Caridad. Y en 1910, la Cámara de Representantes solicita opinión a la Facultad de Medicina y hay un informe que hace una comisión integrada por Quintela y Turenne diciendo el hospital de clínicas sí, el cierre del hospital de Caridad no. Pero ¿qué ocurre acá? Hay un movimiento de los estudiantes para impulsar la creación del hospital de clínicas. ¿Y quién encabeza eso? Un médico de San José, el doctor Miguel Becerro de Bengoa, hijo de Julián Becerro de Bengoa, que fue uno de los colaboradores de José Pedro Varela en la reforma escolar, y tiene allí una placa, una calle en la ciudad de San José de Mayo, y una placa que recuerda su trayectoria, el padre de este hombre. Estuvo también José Arias, José F. Arias, y estuvieron también los doctores Alfredo Pérsico y José María Silva. Ese movimiento estudiantil pro hospital lo hizo una asociación de estudiantes que no era la Asociación de los Estudiantes de Medicina, sino una asociación preexistente, fundada en 1909, y que tuvo actividad hasta el año 12, más o menos, en el lugar de la ciudad vieja, de la calle Ituzaingó, donde hay un estacionamiento cerrado ya, pero que fue el lugar donde se ejecutó por primera vez la comparsita, por Matos Rodríguez, en el piano de la Asociación de Estudiantes. Esto es del último periodo de Quintela como decano, en el segundo ciclo, o sea, de 1921 a 1927, la última promoción. Fíjense ustedes la cantidad de estudiantes de medicina que habían ingresado a primer año. Acá tenemos algunas figuras conocidas. Juan José Crotollini, que venía de Fraiventos. Este era el doctor Guaglianone, que venía de Montevideo y que fue quien me dio la foto hace muchos años. El doctor Héctor Ardao, que venía de Barriga Negra, de La Valleja. Mucha gente del interior estaba acá. Por acá está Ambrosoni, que venía de Salto. Está Pareja Piñeiro, está Federico Salveraglio. Hay una cantidad de figuras que luego serían profesores de la Facultad de Medicina y que formaban esta enorme masa de estudiantes que era creciente y para lo cual se necesitaba cada vez mayor espacio. En ese año 1926 se aprueba la ley de financiación para la construcción del hospital de clínicas, la llamada Ley Quintela, porque Quintela batalló incansablemente para conseguir la aprobación en el Parlamento de esa ley. Y eso fue la aplicación de sus múltiples relaciones sociales y de la pericia que había adquirido en el manejo de la Comisión de Presupuesto cuando había sido representante nacional. La Facultad de Medicina en el 27 le encarga a él y al arquitecto Mario Moró una gira por Estados Unidos y Europa para informarse sobre las construcciones hospitalarias, a fin de terminar de concretar el proyecto para la construcción del hospital de clínicas que recientemente se había aprobado su financiación. La aprobación de la ley, llamada Ley Quintela, del 26, de octubre del 26, fue una gran alegría para todo el ámbito de la Facultad de Medicina. Y eso se celebró, como era usual en aquel tiempo, con un banquete. Un banquete en el cual estaban todos los profesores que encabezan esta mesa que presidía la ceremonia. Aquí está Eugenio Lasnier, Power Fila, Arrizabalaga, Martín Ené, Alfonso Lamas, Quintela, Elías Regules, José Coseri, Alfredo Navarro y Américo Ricaldoni. La florinata de la Facultad de Medicina rindiendo homenaje a Quintela por haber logrado esa tan ansiada ley y ese tan ansiado hospital, que era un proyecto que luego se concretaría. Quintela fue además fundador del Club Médico, de la Sociedad Otorrinolaringología del Uruguay. Ya dijimos que había sido el primer profesor de la especialidad y el que marcó la escuela, dejando una cantidad de enseñanzas, técnicas quirúrgicas de avanzada. Calculen ustedes que se hacían laringectomías totales por cáncer de laringe con anestesia local. Eran cosas de no creer.
fue fundador del Sindicato Médico en Uruguay, fue presidente del Jockey Club en 4 oportunidades, porque una de las pasiones que tenía Quintela, aparte de la medicina y la política, era su amor por los animales. La Asociación Rural del Uruguay también lo contó como su directivo, fue presidente en 2 periodos. La Sociedad Amigos de la Educación Popular, también presidente en 2 periodos. Presidente del Club Médico del Uruguay, de la Sociedad de Otorrino, de la Sociedad Colombófila, de las Palomas Mensajeras. Fue una figura de indudable gravitación en lo que fue la conducción universitaria. Este es el edificio que todavía está en pie, el 18 de julio 973, al lado de la Federación Rural, donde tuvo su sede el Club Médico del Uruguay, donde se fundó en 1915 la Asociación de los Estudiantes de Medicina y en 1920 el Sindicato Médico del Uruguay. Acá, Quintela, como presidente del Jockey Club, le está dando la bienvenida al hipódromo de Maroña San Ramón Franco, que había cruzado el Atlántico en el avión Plus Ultra, en 1926. Y el Jockey Club, que fue una de sus pasiones, no alcanzó a ver este edificio que recién en el año 30, obra de un gran arquitecto, Josep Carré, quedó para la historia como un gran edificio de la mejor arquitectura local. Esta es la Asociación Rural de la que fue presidente Quintela, que importó los primeros gatos persas y que tuvo un aras, criaba caballos de carrera en Pando. Esa fue una de sus debilidades por la cual perdió parte de su fortuna. Fue fundador del balneario Atlántida, el balneario de los médicos, y la Casa Azul, llamada así por el color de su exterior y sobre todo de las tejas que vinieron de Francia, está en la parada 7 de la Rambla costanera de Atlántida, para los que conocen el balneario y los que lo puedan visitar. Estos son los predecesores de Quintela en la Sociedad Amigos de la Educación Popular: Vázquez Acevedo, Juan Carlos Blanco, José Pedro Varela, Carlos María Ramírez y Elvio Fernández, que fue el fundador. Están las edades que tenían cuando inauguraron esta institución. La Sociedad Colombófila, que lleva el nombre de él, la fundó en 1922. Y esta es la otra piedra fundamental que Quintela no alcanzó a ver, porque su vida terminó antes. Esta es la piedra fundamental del Hospital de Clínicas, que fue colocada el 24 de diciembre de 1930. La medalla conmemorativa. Este es el arquitecto que ganó el concurso y que llevó adelante la obra y dirigió el proyecto, que era el arquitecto Carlos Urraco, entonces un joven arquitecto, un gran valor de la arquitectura nacional. Blanco Acevedo, que continuó dirigiendo la Comisión Honoraria de Administración del hospital después de la muerte de Quintela. Este es un médico y administrador de hospitales de Nueva York, del Columbia Medical Center, el doctor Charles Burlingame, que vino acompañado de su secretaria, Miss Cuates, se usaba viajar con la secretaria, para ayudar al arquitecto Urraco en el planeamiento de ese proyecto de hospital. Este es el hospital en construcción, todavía con los encofrados de la obra en marcha. Y estas son fotos del arquitecto Urraco, que era además un gran fotógrafo. Este es el Instituto de Traumatología en su edificio antiguo, también obra de Urraco, porque el predio del Hospital de Clínicas era un predio muy amplio, de 12 hectáreas, la antigua Quinta de Civiles, que dio lugar para la construcción del Hospital de Clínicas, del Instituto de Traumatología y del Instituto de Higiene inicialmente, y luego permitió, los tres eran obra del arquitecto Urraco, luego permitió que se construyera la Facultad de Odontología y posteriormente se agregaron otros edificios al mismo predio, o sea, un predio de una amplitud fantástica que hoy está casi totalmente ocupado. Esta es la típica escalera del hospital, una concepción con una foto de Urraco fenomenal. Este es el arquitecto Urraco, ya en su madurez, trabajó hasta que murió en el Hospital de Clínicas. Tenía un estudio en el piso 19, iba todos los días con sus rollos, sus planos, a ver distintos detalles de la obra, que era una obra emblemática de la arquitectura, y yo creo que junto con la represa de Salto Grande fueron las mayores inversiones en edificios, en construcciones fijas que se hizo en el Uruguay. Ustedes ven acá el Hospital de Clínicas, el Instituto de Higiene, el Instituto de Traumatología. La construcción del Hospital de Clínicas llevó 20 años, la piedra fundamental se puso en 1930, en diciembre, la obra comenzó en enero del 31,
y terminó a mediados del año 50. El Estadio Centenario, que se construyó para la primera edición del Campeonato Mundial de Fútbol de 1930, se construyó en apenas 6 meses, pero el Hospital de Clínicas era una construcción mucho más compleja y con los avatares de la guerra llevó todo ese tiempo. Esta es la última imagen que tenemos de Manuel Quintela, que se caracterizó por ser un gran realizador y no un orador. También era orador, pero él era un hombre de obras, no de palabras. Como dijo Juan Pó Orfila, a propósito de la actuación política y como legislador de Quintela, no es ocioso mencionar, dijo Pó Orfila, aquí la frase parlamentaria de la vida del doctor Quintela, ya que las vinculaciones sociales y políticas que de ese modo adquirió lo colocaron en excepcionales condiciones para gestionar ulteriormente, en repetidas ocasiones del Poder Legislativo, los fondos necesarios para realizar múltiples iniciativas benéficas para nuestra facultad. Y Quintela murió en la Facultad de Medicina, en una reunión de profesores en el Anfiteatro de Fisiología. Y esta es la placa que recuerda, en ese lugar donde él murió, el Anfiteatro de Fisiología murió a esta altura acá, en la tercera fila del anfiteatro. El legado que dejó Quintela fue una facultad de medicina moderna, con énfasis en la enseñanza de calidad, para formar recursos humanos para la salud, no solo para formar médicos, también para formar enfermeras, para formar auxiliares de distintas actividades necesarias para la prestación de los servicios de salud. Quintela es un símbolo de lo que nos dejaron los grandes maestros que han proyectado a la medicina uruguaya en la región y el mundo. La realidad de hoy debe agradecerse a él porque fue un gran y auténtico realizador que tuvo un pensamiento estratégico y a 100 años de sus decanatos continúa iluminando el presente y el futuro. Por eso hoy tenemos la relevancia que tiene la medicina. Estos integrantes del grupo de asesores científicos honorarios del GACH son egresados de la Facultad de Medicina, dos de ellos. Rafael Ray es el actual profesor de bioquímica, y Henry Cohen, que fue presidente de la Academia Nacional de Medicina, fue el último profesor de gastroenterología y es una figura de relevancia mundial. El Instituto Pasteur también se nutre de todos los que han egresado en parte de la Facultad de Medicina, y su actual director, el doctor Battiani, Carlos Battiani, es también egresado de la Facultad de Medicina y antiguo colaborador de Hernán. Quintela hoy se conmemora con el sello que emitió el Correo el viernes pasado por el Día del Patrimonio. Y la Facultad de Medicina guarda también un recuerdo de un viejo médico que supo dar su vida por la población de San José, que es Alfonso Espínola Vega, un hombre que vino de Teguise, en las Islas Canarias, y que trabajó sus últimos años en San José de Mayo. Y este busto está desde hace más de 70 años en el hall de la Facultad de Medicina junto al Salón de Actos. Pero pocos saben la trayectoria que tuvo Alfonso Espínola en Uruguay y particularmente en San José. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Excelente tu presentación sobre Manuel Quintela y el legado que ha dejado no solo para la Facultad de Medicina, sino para la medicina nacional. Seguramente pocos de los que han pasado por el Hospital de Clínicas que lleva su nombre conocen que detrás de ese monumental edificio y de los servicios de alta calidad que siempre prestó el Hospital de Clínicas, hay una historia de dedicación y de sacrificio de muchas generaciones de médicos, pero especialmente de Manuel Quintela, que murió luchando por un hospital universitario sin llegar a verlo, porque muere en el año 1928 y el hospital se inaugura en el año 1953, ¿verdad? Exactamente. De manera que detrás de ese edificio y detrás de ese nombre de hospital está toda esta historia y un personaje brillante que inicia su trayectoria con su nacimiento allá en 33
y que termina siendo decano de la facultad por 2 periodos, pero 2 periodos dobles, ¿no? Sí, O sea que estuvo como decano de la Facultad de Medicina durante 12 años. 12 años. Separados, creo, por el Por decanato, Ricaldoni, que estuvo 6 años más. por el doctor Ricaldoni, que estuvo 6 años más. De manera que ha sido muy, muy clara tu exposición. Una pregunta para inaugurar las preguntas que puedan hacer los que nos están mirando a través del chat. Una pregunta es la siguiente. En esa sociedad universitaria en la cual él participó siendo muy joven, creo que una vez llegado de 33, y donde se encontró con personajes de la talla de José Pedro Varela, ni más ni menos, y otros, ¿cuál fue la influencia que tú consideras dejó en el espíritu de Manuel Quintela el encontrarse con esas figuras que son todas de estirpe liberal, ¿verdad? Efectivamente, era una sociedad laica, formada por jóvenes universitarios. El único que estaba graduado era Elías Regules. José Pedro Varela no estuvo allí, sino en la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. Pero ahí estaban Escoceria, estaba Vidal y Fuentes y Claudio Williman. Pero era una institución que terminaba la formación secundaria y preparatoria, digamos, para ingresar a la universidad, en un tiempo en la que, como comentamos, la Torre había suprimido la enseñanza de ese tramo a nivel público. Y era una institución que reunió a personalidades muy destacadas. Estaba Marcelino Iscúa Barbat, figuras del derecho, figuras de la investigación geográfica e histórica. Y Quintela se formó, hizo su ingreso a la universidad o su preuniversitario en ese ambiente con profunda sensibilidad liberal y que caracterizó luego lo que fue la participación en la Revolución del Quebracho. O sea, la defensa de la libertad era una cosa muy sentida por ellos y sobre todo eran enemigos de las dictaduras. O sea, la resistencia a Máximo Santos, que fue la Revolución del Quebracho, encontró a esta gente toda reunida en ese batallón de jóvenes universitarios, donde se mezclaron también con José Valle Ordóñez y otras figuras que luego tendrían una caracterizada actuación a nivel de la política nacional, pero eran todavía muy jóvenes todos ellos. Exacto. Y de esos personajes, 3 de ellos tuvieron enorme gravitación en lo que fue la actividad de la Facultad de Medicina, de la Universidad y del Consejo de Higiene Pública. O sea, Vidal y Fuentes fue presidente del Consejo de Higiene Pública, Elías Regules fue decano y fue rector, y Escoceria fue decano y fue un brillante decano. A modo anecdótico, la necesidad de tener un hospital universitario, que fue anterior, creo que fue Pedro Vizca el primero que lanzó la idea, sí. El primero que lanzó la idea, tuvo también uno de los motivos, seguramente para el momento no era una mera anécdota, sino que era un problema, el hecho, como tú lo mencionaste, de que los estudiantes de medicina no podían ver la patología de la mujer, porque no se les permitía acceder a la asistencia de las mujeres. Hay allí una anécdota de cómo, por ejemplo, estudiaban obstetricia. ¿Podés referir algo de eso, Antonio? Sí, justamente. Digo, eso venía de la característica del Hospital de Caridad, que era dirigido por la Comisión Nacional de Caridad y Beneficencia de profunda raíz católica, dirigida por, en un tramo importante, por Luis Piñeiro del Campo y otras figuras también muy allegadas al ambiente religioso. Y por sus prejuicios impedían que los estudiantes asistieran a la sala de obstetricia, de modo que tanto los médicos como las estudiantes de partera se recibían sin haber visto un parto. Había rejas que impedían a los estudiantes acceder a esas salas.
Y eso lo terminó en parte José Máximo Carafí cuando fue decano entre el 84 y el 87, donde logró destrabar esa situación que venía desde el origen de la facultad. Pero las salas de cirugía eran solo de hombres, las salas de clínica quirúrgica eran solo para atender hombres y no había mujeres internadas en el Hospital de Caridad para prácticas quirúrgicas. De modo que lo que se podía aprender era la mitad de la patología, la otra no se veía. Por eso insistían tanto Lamas y Navarro de que hubiera salas de mujeres. Y Quintela fue lo que hizo, luchar para que eso fuera realidad. Bien, bien. Bueno, acá hay felicitaciones por la conferencia y por la claridad de la misma y por los datos aportados. Yo debería agregar a este comentario de quien nos está viendo que realmente son admirables las fotografías que pudiste acopiar para esta presentación. A mí personalmente me fascinan esas fotografías que muestran a los viejos médicos con túnicas largas. Desgraciadamente sí. Yo, cuando me recibí, ya no se usaba la túnica larga, pero durante mi carrera profesional me hubiera gustado usar las túnicas largas. Pero además llama poderosamente la atención la concurrencia de estudiantes en traje de calle para ver los enfermos, eso sí, sin túnica. Los profesores usaban túnicas, pero los estudiantes no. Los estudiantes iban muy bien vestidos, porque veo allí a muchos con muy buena ropa y con vestidos de traje. Y con sombrero también. Y dejaban el sombrero en una esquina para no parecer demasiado ridículo, supongo, a la hora de estar viendo una intervención quirúrgica o el examen de un paciente en traje de calle, ¿no? Pero son fotos que están a 100 años de la actualidad, ¿no? O sea, son anteriores a 1915. Son del tiempo del primer periodo de Quintela, del primer ciclo de Quintela como decano. Exacto. Pero nos muestra lo que era la realidad de ese tiempo. Bien, acá también te agradecen por haber tenido la iniciativa de preservar ese material y hacer una presentación con respecto a Manuel Quintela. Sé que has estado en estos últimos días muy exigido a nivel de los medios de difusión para hablar sobre Manuel Quintela, y que, por supuesto, a raíz de este Día del Patrimonio se nos ha abierto toda una historia que seguramente la mayoría de los uruguayos no conocíamos con tanto detalle. Ese médico Maragato que estuvo allí, Becerro de Bengoa, participó en la famosa discusión o el famoso debate que hubo sobre la pertinencia de edificar un hospital universitario, en el que hubo algunas figuras connotadas que estaban en contra de la construcción del hospital, ¿no? Bueno, desde luego, pero digo, creo que es un timbre de honor para San José haber contado en la cabeza de ese movimiento a un estudiante que era oriundo de San José, que era Miguel Becerro de Bengoa, que vivió hasta el año 1960, era de 1880 él, hijo de Julián, el que lleva el nombre de la calle, y que fue un destacadísimo ginecólogo, una personalidad internacional, creador de instrumental quirúrgico, de descripciones operatorias, de técnicas quirúrgicas, fue presidente del Automóvil Club, entre otras cosas. La imagen que yo mostré es un cuadro que está en el Automóvil Club, que lo pude rescatar hace unos años. Bien, bien. Bueno, y seguramente bajo el decanato de Quintela, que estuvo 12 años en el decanato de la Facultad de Medicina, los que somos médicos siempre recordamos mucho de los que fueron decanos. Y seguramente los decanos todos dejaron una impronta en nuestra formación. Yo que soy hijo de una facultad de medicina donde el decano en el año 1970, cuando ingresé, era el doctor Pablo Carlevaro, los famosos recibimientos que se hacían a las generaciones de estudiantes que ingresaban a la facultad, en lo que a mí respecta, por ejemplo, y en lo que tiene relación con el doctor Carlevaro, que fue el que nos recibió
aquel 6 de abril de 1970 pasó a ser un hecho absolutamente inolvidable e imborrable. Y bueno, y seguramente el doctor Quintela también debe haber dejado una imagen imborrable en algunos maragatos que se recibieron de médicos durante su decanato. Que ahí hay una invitación a la investigación interesante para ver durante esos 12 años de decanato de Quintela cuáles de los médicos radicados luego en San José pasaron por la Facultad de Medicina. Exactamente. Todos tenemos un recuerdo muy grato de ese primer encuentro en la Facultad de Medicina, ese recibimiento que se hacía en aquel tiempo. A mí me tocó, como miembro de la generación del 60, ser recibido por Juan José Crotollini, que dio un discurso memorable y que nos acompañó muchos años, afortunadamente. Y en esa foto que yo mostré de la generación del 26, del último periodo de Quintela, estaba también Héctor Ardao, del cual tuve la oportunidad de escribir un libro biográfico. Estaba Mario Pareja Piñeiro, del cual trabajé con él en el Ministerio de Salud Pública, querida figura de las Piedras y de la Federación Médica del Interior. Y bueno, como dijo Carlevaro, Quintela no tuvo la idea original del hospital de clínicas, pero fue el que lo pudo llevar a efecto. Exacto. O sea, de todos los que lo invocaron, Quintela fue el que se puso el asunto al hombro y lo sacó adelante, dejando la vida en ello, porque las coronarias las dejó en toda esta tramitación de pelea, que naturalmente no eran todas en el lecho de rosas, ¿no? No solo por su perseverancia, sino que además las múltiples facetas del doctor Manuel Quintela, entre ellas haber dedicado algunos años a la actividad política, porque fue diputado por 33 por el Partido Nacional, y fue integrante, creo, del directorio del Partido Nacional. También, ¿no? Del directorio, sí, sí. Bien, seguramente eso le proporcionó contactos importantes que fueron importantes a la hora de resolver sobre la construcción del hospital de clínicas e incluso de la edificación de la propia facultad, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Bueno, era una época muy interesante porque llegó a haber 30 médicos legisladores en algún momento. Entre el 10 y el 30 hubo 30 médicos legisladores, en un momento 30, en la misma legislatura. Cosa que no se ha vuelto a repetir en todas las décadas siguientes. Exacto, exacto. Muy bien. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. En realidad lo que tengo acá son felicitaciones, Antonio, por la claridad y por el interés que despertaste en todos referido a esta presentación. Y bueno, si no hay más intervenciones, lo que nos resta a nosotros es agradecerte muchísimo que hayas destinado este tiempo para San José en la conmemoración de este Día del Patrimonio, que vamos a continuar mañana con un acto presencial limitado, con invitaciones, donde vamos a hablar de algunos médicos de San José, bueno, desde nuestro enfoque local. Pero bueno, realmente... el agradecido soy yo. Un gusto ha sido compartir con ustedes este espacio y muy honrado me sentí por haber sido invitado por la Intendencia Departamental y particularmente por mi querido amigo Baltasar Aguilar, a quien le mando un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo, Antonio, muchas gracias. Te saluda Celeste Verges. Bueno, espectacular. Aprendí mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Nos despedimos entonces. Nos despedimos.